Ya, comienza su receta. ¿Cómo estás? Ya se aprendió. Pasado 10 minutos. Yo creo que ya comenzó. Sí, sí, haz la bienvenida y listo. Sí, breve, muy bien. Sí. Sí. Aló, sí. Sí, buenas noches. Estimados invitados, muy buenas noches. Muchísimas gracias por su amable y grata presencia hoy acá. MSN los reúne hoy agradeciendo al doctor Antonio Carrasco Yalán por la amabilidad que tiene en compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Hoy MSN está presentando al mercado una nueva alternativa terapéutica para la quelación de hierro. Taladef se llama, es de Fracirox en tabletas recubiertas con película. Una alternativa que viene a jugar un papel importante en la terapéutica que ustedes, para a la atención de sus pacientes. MSN es una compañía que es novel, es relativamente muy joven. En Perú solamente tiene 3 años. Sin embargo, el portafolio que tiene es un portafolio que nosotros consideramos premium. Para el hematólogo, esencialmente tenemos de las mejores alternativas, de las últimas moléculas que existen en el mercado, y estamos por traer algunos biológicos también para complementar ese portafolio. Nuestro portafolio está conformado por productos para mieloma múltiple, diferentes tipos de cáncer y otras condiciones, como es el caso de la talasemia o el síndrome mielodisplásico, como esta noche, que es la razón de nuestra reunión. Así que estamos muy complacidos de poder verlos aquí esta noche, agradeciendo su presencia, y invito cordialmente al doctor Antonio Carrasco, que todos conocen muy bien, para que nos brinde toda la experiencia que trae acumulada y el conocimiento que puede compartir esta noche con nosotros. Por favor, un aplauso para el doctor Antonio Carrasco. Bienvenido, doctor Carrasco. Una vez más, gracias por apoyarnos en esta dinámica. Muchas gracias. Muy buenas noches. Disculpen ustedes, hemos tenido temas técnicos, pero estamos tratando de hacer la presentación híbrida a muchos colegas que no están en Lima. Creo que en la región norte hay varios colegas que han ingresado y eso nos complace para poder conversar un poco sobre el tema de hierro. No es un tema menor, eso es lo que sí podemos de alguna manera concluir. No es un tema menor, no es un paciente que tiene hierro y bueno, vamos a ver, no, hay algunas situaciones que son importantes reconocer. Pues bien, dicho eso, el tema de hierro y hemoglobina siempre es un tema que no necesariamente está en el especialista de hematología o el que está haciendo cáncer. Realmente no. Muchos de los problemas se ven en las áreas médicas, gastro, nefro, inclusive cardiología. Con frecuencia, los pacientes que nos llegan a nosotros son por situaciones que son detectadas por los internistas. Alguna vez nos ha llegado pacientes por la área quirúrgica, y eso involucra una serie de elementos importantes para su estudio. Dicho eso, es importante reconocer que de la dieta, del diario que tenemos de hierro y de la pérdida y la absorción de la misma, la gran parte de ella cumple un ciclo. Y la gran cantidad, casi 1800 miligramos, está en lo que es el paquete globular, una cantidad importante en macrófagos y también en la médula ósea. Sin embargo, es importante reconocer de que existen áreas donde hay y existe una relevante depósito de hierro. A la cabeza el hígado. A la cabeza el hígado. Y ese es el área donde los gastroenterólogos, los hepatólogos están muy involucrados, porque muchos pacientes hasta se han trasplantado el hígado por estar lleno de hierro y porque están disfuncionantes. También el tema cardíaco, páncreas y músculo. Dicho eso, las causas frecuentes de la sobrecarga de hierro, pues, que son los que nosotros tenemos que investigar, bueno, están las primarias, como la hematomatosis primaria,
que no es un tema infrecuente, realmente no. Y vamos a presentarles algunos casos al respecto. Tenemos las causas secundarias, donde están los síndromes talasémicos, las mielodisplasias, a muchos de nosotros nos suena esa palabra, anemia sideroblástica, la drepanocitosis y enfermedades crónicas del hígado. Este caso es interesante porque de alguna manera puede abrir el área de discusión sobre lo que vamos a hablar esta noche. Este es un paciente varón de 75 años, uruguayo, de 110 kilos, con fatiga, hepatomegalia, anemia, diabetes, y básicamente catalogado como un síndrome metabólico, con hemoglobina 9.8 y ferritina 1588. Cuando nos llega un paciente así a consulta, generalmente pensamos, bueno, pues quizás una mielodisplasia, ¿no? O probablemente hay un problema de la hemoglobina, alguna alteración de la hemoglobina. Con un perfil hepático normal en ese momento, con una saturación de 27.9. Hicimos la electroforesis de hemoglobina, salió normal, y dosaje de eritropoyetina 25.4. Pero en él comenzamos a investigar, pues, mutaciones de un gen, el gen HFE. Y rápidamente nos llega este reporte que el paciente tenía una mutación homocigota en el C282Y. Paciente blanco, uruguayo, él decía, como mucho carne, y no es así. Su dieta era bastante restringida. Se discute el caso, cómo manejar este paciente con el grupo de gastroenterología. Bueno, se planteaba la posibilidad de flebotomías, pero un poco complejo, ¿no? Porque estaba anémico. Otra era iniciar terapia oral con quelantes, y así fue. Este paciente comenzó con terapia oral, con progresiva disminución de la ferritina y rápidamente incremento de las transaminasas. ¿Qué pasó? Tenía transaminasas normales. Bueno, pues la terapia con quelantes también puede tener su contraparte. Inflamó un poco el hígado y de ahí comenzó luego a mejorar. Pero en esa época, el 2022, vino y le dio COVID. Se complicó. El paciente estuvo en UCI, estuvo entubado, se recupera. Obviamente la ferritina volvió a tener un incremento importante y reiniciamos la terapia quelante de hierro a 642, 335. Y ya cuando está con estos niveles bastante aceptables, con una mejor función hepática, el paciente de alguna manera lo mantenemos en nuestra atención. Obviamente este paciente pasó a control por hepatología, por cardiología, porque también tenía taquiarritmias y disfunción hepática. Afortunadamente el paciente manejó y recuperó. Esto nos hace entender que esta hemocromatosis, descrita de hace muchos años por Norman Trousseau y conocida como la diabetes bronceada, ¿no? Alteraciones endocrinas con cambios en piel. También fue descrita en el 89 por von Recklinghausen como el nombre de hemocromatosis, y durante mucho tiempo ha sido catalogada con diferentes nombres que pueden ver ahí. Cirrosis, diabetes, bronceado de piel, artropatía, enfermedad cardíaca, disfunción sexual en el varón. Después ya vino las características propias de esta enfermedad mediante el estudio apropiado de los genes. Pues bien, es conocido pues, que el hierro tiene toxicidades. Tenemos una inmensa población deficiente en hierro, pero el hierro también produce toxicidades. Y esta sobrecarga de hierro, sin duda, inclusive la desencadenada por las transfusiones crónicas, a menudo producen daño en el hígado, corazón, páncreas, tiroides y otras glándulas endocrinas. También está la transfusional. Pacientes que requieren soporte transfusional, están los talasémicos, pacientes con hipoplasia médula, hipoplasia eritroide, que están con transfusiones regulares y continuas. Pues hígado, corazón y disfunción endocrina son el común de todos estos cuadros clínicos. En el hígado, inclusive muchos hepatólogos que son de alguna manera llamados para la valoración de pacientes a trasplante, en el Hospital Almenar hay muchos de esos, tienen como base, como cerrado, investigar hemocromatosis. En algunos pacientes a quienes les hacen las biopsias, pues tienen que hacer la subdepuse para investigarlo también. Corazón, por los amigos cardiólogos que hemos estado conversando alguna vez en INCOR, nos comentan de que muchos pacientes entran en disfunción, ellos hacen las resonancias respectivas y ven pues que hay sobrecarga de hierro. Y en endocrino es muy variado.
muy variado, ¿no? Toda glándula endocrina, comenzando de páncreas, gónadas, tiroides, puede ser sometida a sobrecarga de hierro y obviamente tener disfunción. Entonces, el cuadro de sobrecarga de hierro, pues es un cuadro clínico amplio, con componente cardíaco, hepático, endocrino, articular, piel, etcétera. Es muy importante porque origina pues el ingreso de la mayor parte de los pacientes por el área de medicina interna. Rara vez nos buscan, doctor, tengo el hierro elevado. Eso no es así, es un hallazgo por las especialidades médicas. Y la comunicación con ellos es importante. Los últimos meses, quien más nos ha referido en la angloamericana son los gastroenterólogos, que tienen una unidad de hígado bastante activa y encuentran ferritinas elevadas y hemos encontrado varios casos de estas hemocromatosis hereditarias. Pues la sobrecarga de hierro no arranca, obviamente, con estudios genéticos. Tenemos estudios preliminares, las pruebas indirectas, que son la ferritina, la saturación, el hierro y otras más. Y la saturación de transferrina, un punto de corte recomendado en 45. No se preocupen si está en 25. Sí, preocupen si está en 50, a efectos de comenzar el estudio. La ferritina sérica también muy variada. Diferentes puntos de corte para varón, mujer, premenopáusico, posmenopáusica. Pero por lo general sobre 300 hay que levantar la oreja. Y bueno, mira, ¿qué está pasando? ¿No? Hay que investigarlo un poco más. La biopsia hepática, ya no tanto realizada, salvo centros que tengan especialización con lo que es cateterismo, sí nos puede dar luces importantes, principalmente en el contexto de algunas terapias avanzadas, básicamente, por ejemplo, el trasplante hepático. Este es un estudio de imágenes que sí nos ha a nosotros ayudado mucho en resonancia. Existe una excelente correlación entre lo que es la carga de hierro en el hígado, por ejemplo, con las imágenes de T2, una relación inversa. Esto te permite más o menos hacer un cálculo. En el caso de disfunción orgánica, en difusión del corazón, disfunción hepática y las valoraciones que hay. Inclusive existe una tablas muy interesantes del grado de la deposición del hierro, depósito de hierro a efectos de la valoración por el T2 en corazón y en hígado, y hay valores muy importantes. Esto lo hemos pedido a los cardiólogos. Ellos tienen un software especial que te permite la valoración en T2 y el cálculo respectivo para una aproximación, y no hay necesidad de hacer biopsias. La genética de la hemocromatosis es bastante fascinante. Como hemos mencionado hace un momento, muchos pacientes pues no tienen ni talasemia, no tienen ni problemas de transfusiones, y bueno, están con ferritina cerca de 2000, saturación de transferrina elevada, y comenzamos pues con la investigación del HFE. Este gen es el más importante, es el más frecuente, y tiene un par de mutaciones que vamos a mencionar en un momento, que son los que precisamente obtuvo nuestro caso. Uno de los más frecuentes es el C282Y, homocigota, heterocigota. Si es homocigota es más severo el cuadro clínico, es más frecuente en pacientes caucásicos. El otro, inclusive, puede observarse, inclusive en forma combinada, una combinación de heterocigotas de ambos genes. Cuando el HFE resulta que es no mutado, también lo que el clínico tiene que seguir es investigando otros genes, que son los no HFE. Y acá tenemos un variopinto de varios genes, como el HAMP, el HJB, el TFR2 y el CLS40A1, que te permiten a ti reconocer diferentes genes que están involucrados en lo que es hemocromatosis hereditaria. Ahora, este tema no es menor, porque involucra inclusive la investigación del paciente e involucra inclusive la investigación de la familia. Por lo general, los pacientes que tienen estos genes alterados presentan deficiencia de epsidina, y la epsidina está baja. Y eso lo vamos a ver en un gráfico más adelante. Pues este es el gen, el HFE, que te permite que es el causante más del 90%, y hay dos mutaciones relevantes, el H63D y el 282Y. Hemos tenido pacientes inclusive con mutación heterocigota de esta y de la otra, pacientes homocigotas en una, homocigotas en la otra. El cuadro clínico es muy variado inclusive. Por lo general, los pacientes con 282 tienen un valor de ferritina bastante elevado. Es más frecuente en pacientes
caucásicos, como está en la parte de acá, y la frecuencia se calcula una incidencia en el rango de 1 en 200 a 400. En general, cuando hay mutaciones del HFE, no hay una apropiada manejo del hierro y el hierro se comienza a acumular en los tejidos. Es uno de los grandes problemas que podemos tener. ¿Dónde hago estos estudios? ¿O dónde mandamos a hacer estos estudios? En la medida de que no son estudios frecuentes, muy pocos centros lo han implementado, ¿no? Y conversando con los colegas patólogos del ROE, por ejemplo, ellos sí lo han implementado. Tienen paneles, lamentablemente no son muy accesibles y los seguros de alguna manera a veces te los restringen porque es un tema genético. Pero sí es posible estudiar a los pacientes tanto para el gen HFE, que es el más frecuente, o como los no HFE, en el caso que son los primeros negativos. Esta gráfica es del New England Journal of Medicine que nos dice pues, cuáles son las funciones del HFE. Y vean ustedes, el HFE muy relacionado con la formación de hepcidina. En un tiempo tuvimos la intención de dosar hepcidina. Es complicado dosar hepcidina porque es rápidamente lábil y hay que hacer la prueba inmediatamente, inclusive hay que tener precauciones con temperatura. Es muy variada. Entonces, por lo general, hepcidina en los pacientes que tienen HFE mutado con una hemocromatosis por este gen, la hepcidina está disminuida y cuando está disminuida la hepcidina, pues existe una liberación y se ven los puntos en rojo de hierro. Y esa sobrecarga de hierro es la que produce las toxicidades. E inclusive no solamente importante en el hígado, sino de todo el resto, a la cabeza de los macrófagos, y también la rápida liberación del hierro que hay en el enterocito, que es un ingreso inmediato del hierro de la dieta que acumula el hierro rápidamente en el paciente produciendo la sobrecarga. Todo paciente que tiene un gen mutado no necesariamente tiene hemocromatosis. Ese es otro concepto. El punto es, obviamente, el ingreso del paciente porque hay sobrecarga de hierro con valores de ferritina elevados, con saturación incrementada, con hierro incrementado. Y bueno, es muy variado. Inclusive se puede observar un grupo de pacientes que tienen nivel alto de hierro y nada más. Hay pacientes que tienen nivel alto de hierro en el tejido y hay un grupo de pacientes que sí tienen daño en el tejido. Entonces, sí existe una penetrancia del gen, básicamente el C282Y, en el contexto de hemocromatosis. Y se ha podido calcular. Por lo general, cerca de un tercio tienen daño de tejido. Entre un tercio y quizás un poquito más, puede haber incremento de los tejidos, del depósitos de hierro, y un incremento solamente del hierro sérico en un 20%. Así que, no por tener el gen alterado, hay que pensar que es una hemocromatosis clínicamente relevante. Muchos de estos pacientes van bien con un régimen higiénico dietético, disminuir dieta y algunos con flebotomía y van bastante bien. Este es otro caso que sí nos rompió la cabeza hace unos años. Estamos investigando y le pedimos pues las mutaciones frecuentes, ¿no? El 282, el H63, y bueno, pues nos salió normal. Y nos vienen y nos dicen, ¿saben qué? Hay una nueva mutación, el 187CG, posición 63, que hay una alteración marcada. Y inclusive mandamos a hacer por estudio NGS otra serie de genes para ver si lo encontramos, porque este paciente tenía incrementada la saturación, vean ustedes, de la transferrina 65, y tenía daño de órganos, tenía básicamente coagulopatías. Este paciente le encontramos ese gen, inclusive inició por esa época 2020 de ferricilox con una disminución progresiva de la carga. Y tratamos de buscar si es que ese gen estaba involucrado ya en una descripción. Cada vez que uno investiga genes de HFE, te encuentras con uno nuevo. Bueno, lo subimos a la nube y encontramos pues que este gen, el 187CG, estaba ya descrito. Pensábamos que no iba a estarlo, pero bueno, ya estaba descrito hace unos años. Y precisamente lo que te permite a ti entender de que la investigación de hemocromatosis va más allá de las genes que se pueden ofrecer, sino apropiadamente estudiados. E inclusive nos pone ahí una premisa. Cuando uno habla de hemocromatosis, tiene que pensar genéticamente. Acá los genetistas nos pueden ayudar mucho, los biólogos moleculares, los patólogos, para efectos de recoger esa información y o inclusive guardar muestras.
tener en cuenta que hay historia familiar, inclusive hay que retroceder hasta 3 generaciones, riesgos y beneficios de limitación de las pruebas genéticas. Ya les mencioné hace un momento, no necesariamente la alteración genética significa un cuadro clínico. Muchos de ellos a veces asintomáticos o básicamente con un manejo de dieta. Hay que reconocer los patrones de hemocromatosis hereditaria, múltiples signos y síntomas, y obviamente el objetivo en hemocromatosis hereditaria es detectar, tratar a las personas afectadas antes que aparezcan signos de daño orgánico. Y eso sí es más complejo. Esta tabla tiene la intención de poder mostrarles que existe una integración entre lo que es la parte clínica con genes y estudios de resonancia. Lo más frecuente que vemos nosotros es pacientes de individuos blancos, si lo ponen en texto, ¿no? En la cual hacemos el test genético del C282Y y ahí encontramos, obviamente, en muchos de ellos el diagnóstico de hemocromatosis. Sin embargo, en algunos de ellos, y eso podemos, por ejemplo, verlo acá, solamente tenemos incremento leve de la transferrina, inclusive un leve incremento de la ferritina. Y en ellos podemos hacer el dosaje del mismo gen, y en algunos casos, cuando no es detectado, y si persiste, podemos hacer el estudio de la resonancia. Y esto es principalmente en individuos no tez blanco. Así lo pone en este artículo. Entonces, sí es importante recoger acá lo siguiente. Paciente que tiene sobrecarga de hierro y hacemos los test regulares, insistir en el estudio genético, y si no es así, insistir en el estudio de imágenes que te van a permitir sobrellevar y saber cuál es la sobrecarga real de hierro que puede tener el paciente. Y obviamente en la parte académica ya comienzas a buscar en pacientes al menos de 30 años los genes no HFE que están involucrados. Y acá tienes una variedad, el HJB, el HAM, el TF de FR2 y otros más que te permiten una subclasificación de las hemocromatosis. Tipo 1, tipo 2A, 2B, el CA, el 3, el 4, que te das cuenta son básicamente descripciones genéticas allá para hemocromatosis. Muy bien, esta es una tabla resumen de la parte de hemocromatosis, en la cual siempre buscamos el tema de la clasificación. Esta es una publicación reciente en la cual nos dicen claramente de la hemocromatosis relacionada al gen HFE, a la cabeza, el 282 homocigoto, si es relevante, e inclusive algunos que son variantes que pudieran ser heterocigotos, e inclusive algunas delecciones que pueda haber en este gen. Cuando ya tú has agotado la parte de la investigación del gen HFE, saltas en el no HFE y acá tienes una variedad que son los que son las hemocromatosis 2B y otras más. También importante en la hemocromatosis en relación antigénica, ¿no? Porque va a haber dos genes involucrados, dobles heterocigotos, dobles homocigotos y otras más que son más complejas, inclusive gen HFE con gen no HFE. E inclusive, cuando ya no es posible ya determinar, bueno, tú tienes que guardar las muestras, es lo que recomiendo, ¿no? Guardar la muestra porque esta área todavía está en impermanente desarrollo. Esta es una sociedad internacional que existe para efectos de la medición de la sobrecarga de hierro, se llama el BioIron Society, que tiene un nombre muy bonito, ¿no? Para poder reconocer las posibles alteraciones que puedan existir. También existen algunas publicaciones relevantes si en caso no hay opciones de poder, por ejemplo, hacer dosajes moleculares. Pero caen, por ejemplo, en lo que es hepcidina. Vean ustedes, este es un proyecto, el proyecto CRIS, el estudio CRIS. Este ya tiene bastantes años, inclusive se va alimentando permanentemente de una casuística bastante alta de sujetos, por ejemplo, que tienen incremento de los valores, pero que no tienen una alteración del gen HFE, y acá lo compara con el C282Y. Y clínicamente, por ejemplo, ¿qué se sabe? La hepcidina está disminuida en estos pacientes, y cuando uno hace una relación hepcidina-ferritina, en 282Y es el más bajo. Este es un biomarcador, de alguna manera mucho más accesible, en la cual se hace una relación de la ferritina con la hepcidina, y cuando está mucho más bajo ese valor, cuando uno lo compara con los otros grupos, pues puede hacer un diagnóstico.
está siendo valorado y de hecho en la tabla el más estadísticamente significativo es este valor de la relación de epsidina. La epsidina, como lo mencioné hace un momento, está bajo en los pacientes con hemocromatosis, pero cuando haces una relación con la ferritina, la menor cantidad te puede dar una indicación directa como biomarcador a un CD282 homocigoto, que es el más importante. Este es otro caso para mostrarles el tema de talasemias. Es un paciente que tenía una alteración de la hemoglobina y nos da pie a entender otro grupo importante. El doctor Jorge Castillo es el que más investigó hemoglobinopatías en el país. Él tiene una publicación de hace muchos años de la experiencia del Hospital Rebagliati, en la cual se habla casi de 17 diferentes tipos de hemoglobinopatías que hay en nuestro medio. Entre están las beta-talasemias menor, algunas mayores, las alfa, las S, las C, la trepanocitosis y combinaciones. Inclusive está la O Arabia y otras más. Pues precisamente este grupo es importante porque sin duda, cuando uno comienza a investigar pacientes con anemia, el hematólogo pide pues el estudio de electroforesis de hemoglobina y encuentras tú datos importantes. Pero también tenemos situaciones en las cuales, por ejemplo, están gestando. Entonces ahí es más complicado pues cómo realizar el estudio, cómo hacer una aproximación terapéutica. En algunas ocasiones tratamos de dar eritropoyetina sin mayor eficiencia y comenzamos a hacer el estudio y encontramos la alteración de la hemoglobina. ¿Y qué sucede en la alteración de la hemoglobina? Básicamente es una no relación adecuada entre el alfa y el beta. Y esta relación no adecuada, ¿qué te permite? Alteraciones propias de sobrecarga de hierro, anemia, expansión eritroide de la médula ósea, disminución de la oxigenación de tejidos y un estado hipercoagulable. Bien sabemos la asociación que existe en las hemoglobinopatías con trombosis y la asociación que existe con sobrecarga de hierro. No es infrecuente ver pacientes con hemoglobinopatías que tienen trombosis a la cabeza, la trepanocitosis. Y hay una serie de manifestaciones clínicas, pues, propias de la sobrecarga de hierro que no son infrecuentes a las mencionadas hace un momento. Esta gráfica trata de ilustrar cómo se va realizando esta relación impropia entre el alfa y la cadena beta en la eritropoyetina, en la hemoglobina, con incremento de hemoglobina fetal, incremento de hemoglobina 2 y una serie de manifestaciones que llevan básicamente a, por ejemplo, litiasis vesicular, ictericia, y en el caso de anemia severa, con alteraciones de la absorción que incrementa la absorción del hierro, se comienza a producirse hepatomegalia, alteraciones propias de los huesos, y el paciente puede terminar obviamente con una serie de situaciones clínicas como son cirrosis, alteración miocárdica, deformaciones óseas y diabetes mellitus. Entonces, no es un tema aislado. Básicamente, cuando ya tenemos una etiología, en este caso no genética, que es la alteración de la relación alfa-beta, pues comienzan a aparecerse manifestaciones clínicas descritas anteriormente. Y este caso es un varón de 83 años que le encontramos factor 5 Leiden homocigota. Fíjense, factor 5 Leiden homocigota. Lo que tenemos más en el medio es el heterocigoto. Y era un paciente que vivía en trombosis. Pero le diagnosticamos adicionalmente porque tenía un problema serio de la eritropoiesis. Él tenía una mielodisplasia adicionalmente, fallece hace muy poco. Este paciente básicamente vivía en transfusiones, ¿no? Y vivía en transfusiones y valores de hemoglobina muy bajitos, no respuesta apropiada, inclusive Recormón, que le estábamos dando 30.000 unidades semanales, con sobrecarga de hierro importante. Este paciente con mielodisplasia tiene un problema adicional. Cuando hay sobrecarga de hierro en un paciente como mielodisplasicos, hay que tener cuidado con las infecciones y con la comorbilidad que esto produce. Este paciente vivía en infecciones permanentemente, hay una infección que tenía en pierna. Pensamos que era trombosis, ¿no? Por el factor 5 Leiden, nunca fue trombosis. No fue básicamente situaciones de infecciones persistentes, paciente anémico y que obviamente le estábamos dando un manejo muy fino por la edad también en relación a evitar la sobrecarga de hierro y darle transfusiones al menos cuando lo necesitaba. En general, en este grupo de pacientes tratamos de limitar mucho las transfusiones, quizás en el rango de 7 a 8, comenzar con una unidad, no llevarlo obviamente a 10 porque los sobrecargas de hierro y vienen las comorbilidades.
Y precisamente es algo que hemos aprendido en mielodisplasias, ¿no? En mielodisplasias, por ejemplo, los eventos cardíacos son mayores en los pacientes que tienen transfusiones. Y eso es básicamente por la sobrecarga de hierro. De igual manera, diabetes, disnea, complicaciones infecciosas, vean ustedes. Paciente con mielodisplasia, con sobrecarga de hierro, lo cual hay que mirar apropiadamente, ¿no? Inicialmente con nuestros datos indirectos de la ferritina, la saturación de transferrina, pues si es necesario con estudios de resonancia. E inclusive infecciones micóticas, ¿no? Es algo que permanentemente vemos en este grupo de pacientes que se infectan y pueden terminar con aspergilosis y otras más. Las terapias disponibles, y ya entrando al área de terapéutica, son desde la clásica flebotomía. Esto es una estrategia importante, no menor. De hecho, el día de hoy he tenido 2 pacientes con sobrecarga de hierro, con hemoglobina apropiada, y que, bueno, lo más indicado es una flebotomía, a efectos de disminuir la sobrecarga de hierro. En general, con una hemoglobina mayor de 11 puedes tú proceder, pero no es necesariamente es así. Muchos pacientes, inclusive cuando se acercan bueno, están con sobrecarga de hierro, pues también tienen anemia, ¿no? Entonces ahí es más complicado. Y la terapia de quelación de hierro es muy variada. Eh, Esto tiene una historia larga, ¿no? En relación a los quelantes de hierro. Los primeros quelantes de hierro endovenosos muy tóxicos, inclusive algunos desaparecieron del arsenal terapéutico. Algunos más amigables, como la deferoxamina, pero con bastantes riesgos y sobre todo con necesidades de infusiones continuas. Y surgieron nuevamente las terapias orales, a la cabeza, filiprona, deferoxirox, que te permitían a ti disminución en forma importante de la sobrecarga de hierro con una terapia ambulatoria vía oral. Y existen sí algunas diferencias entre los 3 productos, entre los 3 moléculas que existen. La deferoxamina, que es esta de acá, actúa principalmente en el hierro libre, que es el que de alguna manera está en sobrecarga en el plasma. El deferoxirox actúa no solamente en el hierro libre, también te incrementa epsidina, pero también actúa a nivel del hierro intracelular, ¿no? El deferiprone básicamente inhibe el hierro intracelular. También acá en la parte inferior se puede observar otra de las acciones de la deferoxamina, que es una de las más importantes y a veces de las causantes de las toxicidades que puede producir esta terapia, que es engloba, encapsula, puso un lisosoma en el contexto intracelular del hierro. Y esto, bueno, ha originado en varios casos toxicidades, ¿no? El paciente con deferoxamina tiene que ser adecuadamente monitorizado. Hay diferentes estrategias para utilizarlo, a veces se busca una estrategia rápida, una estrategia un poquito más lenta, pero en general es una medición de no tratar de dar tantas transfusiones a los pacientes e ir disminuyendo el hierro de forma progresiva. Ahora, yo recuerdo muchos casos en el niño San Borja, quizás luego he recibido algunos comentarios, que a veces era medio frustrante, ¿no? Tenías 2, 3 semanas al paciente con deferoxamina endovenoso y bueno, pues tenías que transfundirlo. Y nuevamente la sobrecarga de hierro, ¿no? Entonces, eso es una situación también observada. Pero en algunos pacientes que no necesariamente tienes que bajarle rápidamente el hierro, puedes montar una terapia oral y con ellos tener cierto éxito. Como los casos que les mencioné hace un momento. Muy bien. Esta es una tabla de comparación de los 3 productos, la deferoxamina, conocida como DFO, el deferoxirox y deferiprone. No sé si hay deferiprone en el medio, no estoy muy convencido de ello. La experiencia no es mucha que he tenido con esta. Esta es una tableta que se administra oral 3 veces al día. O sea, su apego también es bien complicado. Eh, Esto diferencia de la única administración que puedes tener tú en el caso de deferoxirox, que es 1 vez al día, y en el caso de feroxamina, el DFO, recordar que es principalmente una terapia endovenosa, también puede ser subcutánea, y oral inclusive, ¿no? De existir la presentación. Todas tienen diferentes formas de acción, inclusive las publicaciones son, miren, bastante antiguas, ¿no? De 20 años en relación a las publicaciones como la quelación de hierro, cuáles son los mecanismos de la generación de los complejos, porque es lo que hace la quelación, pues capta el hierro sobre un complejo y lo elimina, ya sea por vía renal o vía hepática. Algunas recomendaciones en relación a la dosis
En general, con Deferaxirox, vean ustedes la dosis de 20 a 40 kilos día, una vez al día, ¿no? Esa es una terapia importante para muchos pacientes. A veces se va comenzando de 20, va subiendo a 30, va subiendo a 40. Vas observando tus toxicidades. Si es que no hay toxicidad renal, si es que no hay toxicidad hepática principalmente. El dato de la eficiencia de la quelación es un dato importante. Y ahí tienes la comparación de las tres drogas, ¿no? La más alta con Deferaxirox, la más baja con Deferiprone, intermedia con la deferoxamina. Y algunas toxicidades importantes que recalcar. Este es el Deferaxirox. Tiene una peculiar forma de acción. Son dos moléculas que agarran el hierro y la excretan, ¿no? Por eso hablan de la forma peculiar de cómo actúa este medicamento. En su desarrollo clínico fue evaluado y se vio que tenía un efecto tanto en pacientes que dependían de transfusiones como aquellos que no. Y que de alguna forma, la forma peculiar de la eliminación del hierro te permitía prevenir la acumulación tanto a nivel hepático, cardíaco y en tejido endocrino. Este es un importante. Vamos a hablar luego de la dosis, sobre la dosificación en situaciones especiales. Esta es una pregunta que siempre han llegado de los hepatólogos, ¿no? Tiene mucho cirrótico con hierro incrementado. Entonces, ¿cómo hacer con ellos? ¿Qué dosis dar? En general, en el Child-Pugh se puede reducir hasta un 50% la dosis, más en un paciente C está de alguna manera contraindicado o tiene que ser manejado en centros especializados bajo un estudio clínico. En el caso concreto de pacientes con injuria renal o que ya tienen disfunción renal, la misma, una reducción hasta el 50% si es que la depuración está en el rango de 40-60, y obviamente tener precaución en pacientes que puedan tener menos de eso o en pacientes pediátricos. ¿Por qué? Puede haber todas estas toxicidades: lesión renal aguda, toxicidad hepática, supresión de médula ósea, riesgo de toxicidad en relación a la edad, reacciones de hipersensibilidad, puede haber reacciones cutáneas, como en Steven Johnson, la TEM, que es la necrolisis epidérmica tóxica, y puede haber DRES. DRES es interesante. DRES vemos mucho, por ejemplo, en la terapia antitébia, ¿no? En la cual el paciente tiene eosinofilia y síntomas sistémicos. Entonces ahí hay interesante observar las manifestaciones que puede haber de estos medicamentos a efectos de poder controlar cualquiera de ellas. A todo esto surgen nuevas presentaciones, como la que nos convoca esta noche, como Deferaxirox tableta recubierta. La clásica molécula de Deferaxirox que hemos tenido en el medio es básicamente una tableta dispersable, ¿no? Ahora, en algunos momentos cuando uno ve esta tableta y el paciente no tiene apego a tomarla, a veces toma 2 tabletas, no quiere, y está que se saltan los días o toman una sola. Entonces, Deferaxirox tiene algunas peculiaridades en la tableta recubierta que vamos a revisar, pero en general las indicaciones son las que acá hemos mencionado, ¿no? En el contexto de pacientes que tienen sobrecarga de hierro, y estas son pacientes pediátricos, por ejemplo, con beta-talasemia, con mayor sobrecarga férrica, ¿no? De 2 a 5 años, o en adultos y pacientes pediátricos con beta-talasemia, con sobrecarga férrica y con una frecuencia baja de transfusiones, y en general en adultos y pacientes pediátricos con anemias de edad igual o superior a 2 años. Y acá están principalmente los pacientes que tienen esta sobrecarga de hierro, ¿no? Que hay que pensar en algún tipo de manejo para reducir esos valores. Esta gráfica pone en perspectiva las dosis tanto de las tabletas dispersables, que son las que regularmente venimos utilizando, ¿no? Y acá en el lado izquierdo mío, las tabletas recubiertas, ¿no? De las tabletas nuevas que están siendo presentadas. Lo primero que podemos notar es que hay disminución de dosis, lo cual es bueno. Te permite mejor apego, menor toxicidad. Por una básica forma de presentación de la molécula que te permite tener una película en la cual tiene menos opción de una dispersión rápida y una mejor absorción, ¿no?
La dosis inicial, por ejemplo, en el paciente con sobrecarga de hierro transfusional, con la tableta dispersable comenzamos con 20, en algunos casos con 30, en algunos casos le vamos con 10. Ese es lo clásico. En el contexto de pacientes con desferaxidosis, tableta dispersable, comenzar con 10, 20, 30. Puedes comenzar con 20, ¿de acuerdo? Múltiplos de 10. Y en el contexto de las tabletas recubiertas, la nueva presentación va de 7, 14, 21, ¿no? Entonces, generalmente usamos el 14. Y cuando tenemos un paciente, bueno, calculamos por kilo de peso y nos da una presentación. La ventaja también que estoy viendo de esta presentación nueva es las diferentes formas y dosajes que tenemos, ¿no? Por lo que veo ahí, dosaje de 360, 180 y 90, que te permitiría hacer un cálculo apropiado de la dosis y no estar saltando o haciendo un sobrecálculo o una disminución del cálculo para dar con la tableta recomendada. El, Mil mensuales. el objetivo de la terapia es básicamente un rango de llegar a un control en pocos meses a que el valor de la ferritina no esté entre 500, esté entre 550. En el caso de pacientes con sobrecarga de hierro, inclusive puede haber ajuste de dosis. Algunos pacientes se puede ir un poquito menos de 7, 3.5, no más de 21, pero máximo 28 en el contexto de la tableta recubierta. Y en el contexto de la tableta dispersable, máximo 40, ¿no? Inclusive si tú tienes un valor de ferritina menos de 500, pues considera la suspensión. Y esa es una estrategia importante en la cual puedes disminuir la dosis y puedes hacer un stop de tu terapia. En el caso de los pacientes, por ejemplo, con talasemia, hay que ser un poquito más moderados. Apagar los micrófonos. Sí. En el caso de los pacientes con talasemia, no dependientes de transfusiones, pero que tienen sobrecarga de hierro, ahí las dosis generalmente son un poquito menores, ¿no? En tabletas dispersables, por ejemplo, que es lo clásico, llevamos de 5 máximo 20. De 5 máximo 20. Vamos subiendo 5, 10, 20. Por lo general comienzas con 10 y vas haciendo tu titulaje. Y en los pacientes que van a usar tableta recubierta, puede subir de 7 máximo 14, e inclusive en algunos pacientes 3.5. 3.5, ¿no? Efectos de poder buscar una dosis apropiada para efectos de su terapia. Considera la interrupción, obviamente, si el paciente está con una ferritina menos de 300, a efectos de ya no darle la pastilla porque no la requiere. Dos estudios clínicos han comparado el efecto de estas tabletas dispersables con la tableta recubierta. Es el estudio Eclipse. El estudio Eclipse, un fase 2 aleatorizado, que han comparado estas dos formulaciones. DC es la cápsula, la tableta dispersable con la tableta que tiene el recubierto, ¿no? Y esto lo han comparado por 24 semanas en pacientes mayores de 10 años con mielodisplasia y también con talasemia. ¿Qué hemos encontrado en ese estudio? Básicamente, una aleatorización de casi 86 pacientes versus 87 y comparando los eventos adversos. Los eventos adversos en la tableta dispersable, casi 89.5, en los pacientes con la tableta recubierta 89, pero cuando uno compara los eventos graves, sí hay diferencia. Puede disminuir de forma importante y cuando uno entra en la data menuda puedes ver que existen menos efectos tóxicos hepáticos y renales. Los parámetros de laboratorio inclusive se han podido estudiar en estos pacientes y se permanecen estables durante todo el estudio. Existe sí un cuadro de mayor adherencia en el grupo de pacientes que utilizan estas tabletas recubiertas y el cumplimiento en general de la terapia en tabletas recubiertas casi en 92.9 versus 85.3, que es el grupo con las tabletas dispersables. La conclusión es que existe una mayor compliance, ¿no? Una mayor aceptación y cumplimiento de la terapia en los pacientes que tienen estas tabletas recubiertas. Este es un estudio también del Eclipse 2. Esta es la data menuda. Vean ustedes los eventos adversos severos.
25% en el grupo de pacientes con Deferaxirox, con la tableta dispersable, versus los que tienen la cobertura 19,5. Y cuando uno ve el dato menudo, ves que hay menor cantidad de complicaciones como diarrea, náuseas, compromiso de dolor abdominal y otros. E inclusive, el mismo estudio muestra algo que para mí, no sé si es español, interesante la palabra, palatabilidad, ¿no? Que es la sensación para efectos de deglutir la pastilla, que es mucho más aceptable en los pacientes que utilizan la tableta recubierta versus los pacientes que utilizan en la formulación de tableta dispersable. Otro estudio importante es el estudio Eclipse. Este es un estudio fase 3 en un grupo de pacientes a largo plazo, en los cuales han podido observar generar el cumplimiento al tratamiento y una persistencia a la terapia más del 90-95%. Y este es un tema relevante, porque muchos pacientes abandonan la terapia por terapias orales. Siempre tenemos el tema del cumplimiento en relación a la tolerabilidad del medicamento y a lo que piensa el paciente. Esto inclusive, este estudio a largo plazo muestra pues la disminución en pacientes complejos como pacientes con mielodisplasia, que existe una disminución de la ferritina. Y este es un estudio que recogí hace poco, que es muy interesante el diseño. Pacientes que fueron sometidos al uso de Deferaxirox, tableta dispersable por casi 24 semanas, y luego la utilización de la nueva formulación. Y se les evaluó en relación a la tolerabilidad, ¿no? Y muchos de ellos claramente mencionaban de que la tolerabilidad de la tableta dispersable era baja versus la tolerabilidad de la nueva formulación, lo cual nos habla claramente de mayor apego a la terapia. Es un punto importante, ¿no? La terapia, las moléculas son las mismas, pero básicamente con esta nueva formulación te permite un mayor apego al tratamiento. Entonces, 6 temas o 6 puntos para recordar con el Deferaxirox, y ya estamos terminando la conversación. Es recordar que esto permite una biodisponibilidad mejorada. Los estudios fase 3 muestran pues la ventaja de la biodisponibilidad. Utilizar obviamente menos dosis, menos del 30% de dosis en el caso de las tabletas recubiertas. El otro punto importante, ingesta independiente de las comidas, ¿no? Una tolerabilidad gastrointestinal mejorada con menos eventos tóxicos, mayor comodidad para el paciente y obviamente un cumplimiento y persistencia de la terapia bastante alta, más del 90-95%. Este es una importante protocolo que recogí de Brasil, ¿no? Cómo ellos manejan su talasemia. En Brasil hay muchísima talasemia y ellos tienen protocolos del uso de quelantes en una población bien grande, población pediátrica, ¿no? Población de 2 a 6 años. Inclusive tienen rápidamente una diferenciación en la utilización de la deferoxamina subcutánea mediante tratamientos para efectos de niños pequeñitos, de menores de 2 años. Y en el caso concreto de niños de 2 a 6 años, bueno, la valoración de la deferoxamina versus el Deferaxirox oral. Es muy complicado pues trabajar esto con pequeños, ¿no? Y decirle que tienen que tomar unas pastillas. En adultos es un poco más fácil, o en niños mayores de 6 años también. De manera que los quelates de hierro sí son relevantes en este grupo poblacional talasémicos, porque después de la anemia y todo lo demás comienzan los problemas endocrinos, comienzan los problemas de las artropatías y otras más. Esta es una gráfica de un estudio reciente para recordar lo siguiente. Si hay una sospecha de hemocromatosis, tú tienes una valoración clínica, una evaluación de laboratorio y una evaluación por imágenes, que es básicamente lo que hemos conversado. Al medio, considerar siempre el tema genético, ¿no? Si es posible, la investigación de los genes HFE y las mutaciones de los genes no HFE. Una vez que esta hemocromatosis ha sido confirmada, tus 3 líneas de terapia son básicamente considerar una terapia, monitorizar al paciente y hacer un screening de la familia. No queda solamente en el paciente, sino será tu caso índice y sobre ella tienes que investigar a los pacientes y a la familia. Y en terapia, vean ustedes, flebotomía. Y antes de flebotomía, consideraría, por ejemplo, datos como un régimen higiénico dietético, mejores
estilos de vida, disminución de la sobrecarga de hierro en las dietas, etc. Es frecuente ver en los pacientes que están anémicos, dale hierro. Y tiene mucho hierro, dale hierro. Y en ese plan está. Inclusive en el contexto de la terapia, ven ustedes, el contexto de manejo de artropatía, diabetes, alteraciones en el hígado, falla cardíaca, y en el contexto, por ejemplo, de trasplante hepático, que es una indicación, trasplante hepático por sobrecarga de hierro, en pacientes que ya han llegado por el hierro y están con problemas hepáticos severos. Esta gráfica a mí me encanta, ¿no? Porque habla de la iron y su irony, la ironía del hierro. Y esa es una manera como explicar, pues, de que el hierro, pues, es un radical libre, produce tanto daño en los tejidos y que obviamente tenemos que originar conciencia entre nuestros colegas. Muchos pacientes están caminando con hierro en alta cantidad y como está anémico, le siguen dando hierro. Cuando nos enteramos ya es un poco tarde, ¿no? Entonces, tiene las causas primarias, las causas secundarias y obviamente tiene toda esta sobrecarga de hierro y que hay inclusive absorción del hierro a nivel intestinal y que esto es más frecuente en hombres y que el diagnóstico tiene una serie de elementos como son los datos de bioquímica, imágenes y si es importante hacer biopsias y la parte terapéutica en la cual está la flebotomía. Yo preguntaba al doctor Rafael Velázquez, en la clínica americana, cuántas flebotomías hacemos al año. Son muy pocas, ¿no? Generalmente se concita para aquellos que vienen con hemoglobina más de 20 porque están en la altitud, ¿no? Pero existe un grupo importante de pacientes que tienen sobrecarga de hierro y esa es la primera línea de terapia. Y en el caso de ser requerido, un quelante de hierro, están las tres opciones, ¿no? Algunas más importantes que otras, algunas con diferentes estrategias. Y en el contexto de controlar, pues, esta mayor cantidad de hierro es porque buscamos que no exista daño en el tejido y a la cabeza y el hígado donde lo que se va a producir es fibrosis. Y cuando hay fibrosis, bueno, ya estamos más complicados para el manejo. Las referencias, les agradezco mucho, son las fotos de los diferentes centros donde hemos trabajado, con mucho, recuerdo mucho la Almenara, donde aprendí mucho de trasplante hepático y de las complicaciones del trasplante hepático, con el grupo del doctor Champa y el doctor Padilla, y obviamente en el Niño San Borja, donde aprendimos mucho sobre lo que era la deferoxamina, ¿no? Y el tema de la disminución de los quelantes del hierro antes del trasplante. Hay un tema importante para todos nosotros. Existe una Semana Mundial de la Hemocromatosis. Esto ya es una tendencia mundial, es entre el 4 y el 10 de junio de cada año, en la cual se trata de dar mayor énfasis del estudio de la sobrecarga de hierro y las características que pueden haber. No es menor. Vayan a sus hospitales, conversen con los endocrinos, conversen con los gastros, con los cardiólogos y van a ver un grupo importante de pacientes que debieran pasar a la especialidad y manejarse en forma apropiada. Les agradezco por la atención. Muchísimas gracias, doctor Carrasco. Eh, ¿Nos permitiría una breve sesión de preguntas y respuestas? Alguno de los asistentes tiene algún interés en particular en consultar al doctor, alguna inquietud con respecto a su presentación? Bueno, con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Doctor, la doctora Mafalda. Una duda, una consulta, me tocó en algún momento un niño que estaba en programa de trasplante renal y que en las unidades de diálisis no son hospitalarias, sino son estos centros de diálisis a los que van crónicamente. Tienen la costumbre, porque es una costumbre que también tenemos que manejarlo nosotros los hematólogos, que habitualmente no llegan o llegan tarde a nuestra consulta de ver el tema de la anemia y la enfermedad renal. Entonces, lo que habitualmente hacen los colegas nefrólogos con mucho criterio es darle hierro, ácido fólico, B12, ¿no? Y están continuamente con hierro. Entonces, llega a la consulta, es un niño de 12, 14 años más o menos, en programa de trasplante renal, en la espera de su trasplante renal.
pero ya llega con una hemoglobina en 12, ¿no? Para un niño con enfermedad renal crónica que se dializa 3 veces por semana. Entonces, y haciendo la historia, le daba, en las 3 veces por semana, le daban su dosis de hierro endovenoso, de hierro sacarato, porque estaba con anemia. Entonces decidimos suspender el hierro y hacer un dosaje de ferritina. La ferritina la tenía más de 2000. Más de 2000. Ya estamos como 3 meses sin darle hierro. La hemoglobina está en 11, si mantiene en 11, pero la ferritina sigue más de 2000. En ese caso, estaría indicado darle quelación, considerando que el paciente tiene falla renal, está en hemodiálisis crónica 3 veces por semana, pero la ferritina persiste más de 2000. No hay signos clínicos o sea, tiene la sobrecarga de hierro, no hay signos clínicos en piel o alteración hepática, pero considerando que el paciente está en programa de trasplante renal, sería prudente darle quelación en este caso, no tan particular. ¿Cuál sería su consejo, su opinión al Muchas respecto? gracias. Una pregunta muy interesante. Así es la medicina, ¿no? A veces la comunicación entre las especialidades es muy baja y sin duda es una iatrogenia, ¿no? Primero es una iatrogenia, ¿no? Dar más hierro sobre una sobrecarga de hierro y a veces no hay la real magnitud de poder valorar. Lo que sí he notado es que las especialidades usan mucho el hierro sérico. Y el hierro sérico no te dice lo que es la sobrecarga de hierro en tejidos. Ese es el primero. Por eso probablemente los nefrólogos a veces se sienten confiados y siguen dando hierro aunque estando con sobrecarga. La segunda, si tu paciente está en el rango de 11 y el paciente inclusive está en proceso de hemodiálisis, la indicación al 50% de esta. Tú podrías darle terapia quelante de hierro bioral porque él está con una terapia regular de hemodiálisis y eventualmente podrías darle hasta un 50% de dosis. Eso es lo que hemos visto inclusive en pacientes con Child-Pugh, ¿no? Que manejan eh, niveles altos de hierro y podemos darle quelación medida al 50%. Entonces, si estás en un programa regular de hemodiálisis controlado en un centro, eventualmente sí pudieras dar una dosis 50% de quelación oral. Eh, sí va a ser bastante largo, te va a tomar varios meses. Sin embargo, lo que sí se ha observado es que el outcome de los trasplantes, ya sea hígado, riñón, corazón inclusive, es menor si estás con sobrecarga de hierro. Exactamente a mí pasa en médula ósea. Entonces, un trasplante de médula ósea en un paciente con sobrecarga de hierro, pues le da VOD. Entonces, ese es el gran problema en este grupo de pacientes que van a trasplante, ver y valorar adecuadamente el hierro y si es posible darle terapia oral al 50%. Eh, Tienes una tremenda opción con nuevas formulaciones como la que estamos conversando esta noche, que pudieras dar una medición apropiada a él y no dejaría de estudiarle por resonancia corazón e hígado, ¿no? Que debes tener problemas también ahí. Creo que hay un- Antonio, en una exposición, me hizo recordar mucho a un par de pacientes que tenía en otra institución donde estaba antes, en la que tenían mielodisplasias y se les tenía que dar el hierro, porque el hierro pues ya pasaba por encima de 1500, 2000 y había que hacer. Y en el petitorio teníamos a Deferasilox, perdón, Deferusamina, y eventualmente teníamos que hacer el pedido para compra de Tagasilox, pero se compraba de a poquitos y no alcanzaba. Entonces teníamos que emplear los dos productos, uno con otro, un poco a nuestro estilo. ¿Hay algún artículo que soporte ese tipo de asociación? ¿Por qué tan bueno sería? Sí, hay varios artículos, los puse al final de la presentación que de hecho la vamos a compartir, de las terapias combinadas, quelantes combinados, ¿no? Inclusive inicias con la quelación con deferoxamina y pasas al oral, inclusive combinas los dos orales, deferoxamina con deferiprone, porque recordarás que los mecanismos de acción son diferentes, ¿no? Entonces esto es como las quimioterapias, ¿no? Buscamos potenciar respuesta, ¿no? Lo concreto es de que ninguna terapia debe
A ver, la terapia quelante quizás es el punto 3 de tu proceso. Si tu paciente tolera una flebotomía, pues considera la flebotomía. Inclusive punto de corte 11, porque es una de las medidas más eficientes para disminuir la sobrecarga de hierro. Más eficiente. Si tu paciente puede darle con 11 y darle una flebotomía y después ponerle eritropoyetina para que suba su valor de 11, eso está muy bien. Un punto de corte relevante. No esperes que tenga 14, 15, 16, es demasiado, ¿no? Entonces, con un punto de corte 11 puedes hacer una flebotomía segura. Porque es la estrategia terapéutica más rápida y efectiva en el grupo de pacientes. Con el contexto de disminuir sobrecarga. Obviamente, si tu paciente tiene 500 de ferritina, pues no te apures. O si tu paciente está con 1500 y tienes tu toxicidad hepática, tienes tu componente renal, o ya comienza a haber problemas con endocrinopatías, sí es relevante hacerlo. Entonces, las terapias combinadas hay fase 2, fase 3, inclusive de las mejores combinaciones es la que han estado ustedes probando. Comenzar con el endovenoso, saltar al oral. Lo generalmente dan endovenoso un tiempo más prolongado de 24 semanas y lo combinan ya sea endovenoso subcutáneo y saltan al oral. Y el oral más o menos 24 semanas. Entonces, tienes una combinación de las dos. Esa terapia es inclusive más eficiente que oral permanentemente. Pero el grupo de pacientes involucrados ahí son los que ya tienen daño de órgano, que son los que te interesan a ti, hacer una reducción drástica del valor del hierro sérico porque está insaturado. ¿Alguien más interesado en alguna consulta, doctor Carrasco? Aprovecho una oportunidad esta noche. Yo quizás para hacer mención de lo siguiente. Esto debemos nosotros como especialistas conversarlo con nuestros pares de endocrino, gastro, hepatología, cardio. Esas son las más importantes. Por ahí, los colegas de reumato, los traumatólogos, ¿no? De apropiadamente entrenarlos en algunos conceptos básicos del hierro. Y también como lo que nos decía la doctora Mafalda, ¿no? Pacientes que inclusive lo ven con anemia y le siguen dando hierro. Y le siguen dando hierro. Es un deporte nacional dar hierro. Y en la casa también. Los sobrecargan de hierro. Que la sangrecita, que el hígado, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que en este tema tenemos mucho que hacer, porque lamentablemente debo decir, cuando llega el paciente ya un órgano dañado, terminal, que requiere trasplante, el outcome baja, es menor. Aún tú haciendo terapia con quelante de hierro, es como maquillar, pero si ya el paciente llegó con valores altos, ya tiene daño de órgano, ya tiene órganos endocrinos dañados, ya tiene gónadas dañadas, ya tiene una serie de situaciones que a veces se complican el manejo. De manera que creo que hay una tarea grande de todos nosotros, a efectos de hacer una mayor difusión entre nuestros colegas, porque sí es relevante, sí es importante, y creo que podemos salvar vidas porque podemos llevar a una situación de trasplante a los pacientes. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra consulta? Bueno, muchísimas gracias. Doctor Antonio Carrasco, muchísimas gracias de verdad por su conferencia. Estamos muy complacidos. Creo que la audiencia también. Pocas preguntas hoy, pero estoy convencido de Podemos que hacer ha más sido preguntas, muy Antonio. claro. Más preguntas, más preguntas. Sí, Más preguntas, más preguntas. sí, Sí. aprovechen la oportunidad. El doctor siempre está Si muy tienen alguna experiencia con algún paciente, ¿ves? con Allá? compartir alguna experiencia. Qué No, interesante no la estamos, no propuesta. estamos Muy bien. apurados. ¿Qué tal, doctor? La doctora Karen Matos. Tuve un paciente que heredé de otro colega que tuvo un joven de 17 años que sufrió hemocromosis, estuvo en la UCI, le recibió transfusiones a demanda, pasó por lo menos 20 unidades. Ya yo lo conozco más o menos casi 6, 8 meses de recuperado y dentro de los controles se encontraba la ferritina por encima de 1000. Entonces, el paciente siempre se preguntaba, ¿no? Me han dado a entender, doctora, que yo debo esperar porque ya no voy a usar nunca más transfusiones. ¿Debo quelarme o no debo quelarme? Entonces,
Cuando técnicamente el paciente, todo ha sido por transfusiones, no tiene otra causa previa a esto, no hay otros estudios anteriores que hayan dado a entender que el paciente tendría algo que favorecería este valor, todo es secundario. Y en esos casos que son casos muy puntuales, ¿beneficia aclararlo? Creo que si es un paciente con hemofagocitosis y ahorita está con hemoglobina normal, Sí. hazle una flebotomía. Sí, básicamente, creo que por ahí va el beneficio. Ahora, ¿tiene el daño de órgano blanco? No, no. O sea, igual ella tuvo tomografías. ¿Estás segura? Los órganos endocrinos. Ah, no, ahí no llegamos. Solo llegamos con imágenes de Correcto, tomografía de abdomen. correcto, porque lo más menudo son órganos endocrinos, ¿no? Por ejemplo, este paciente ya debe tener disfunción del páncreas, ¿no? Entonces yo creo que hay que apoyarse mucho en el endocrinólogo, ¿no? Disfunción fina en la tiroides. No vamos a hacer biopsias de cada órgano endocrino, ¿no? ¿No? Pituitaria, ¿no? Entonces, sí creo que es un joven que requiere un profundo estudio de función endocrina, en las suprarrenales, ACTH, cortisol. Entonces, eso sí es importante a efectos de poder recoger más información. Probablemente corazón y hígado están bastante bien, pero creo que lo menudo puedes encontrarlo ahí. Si tienes disfunción, creo que lo más recomendable sería una unidad o dos unidades. No tienes mayor premio. El tema de darle el quelante es una situación como que, por ejemplo, si tienes un tema ya permanente, ¿no? Digo, ¿no? Una mielodisplasia, una talasemia, ¿cierto? Una alteración genética permanente. Pero por lo que entiendo fue una hemofagocitosis. ¿Por qué motivo? No, No lo sabemos. llegamos con En todo caso ya es un evento que pasó. Pero no tiene algo permanente. Entonces yo creo que la estrategia terapéutica pudiera ser un poquito distinta. Lo interesante el caso, que esos pacientes quedan con valores altísimos. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia, conocimiento previo? Entonces, doctor Carrasco, felicitaciones por su exposición. Yo quería compartir un caso de una paciente de 58 años que llegó derivada de gastroenterología por un caso, bueno, que tenía enzimas hepáticas elevadas, transaminasas alrededor de 80, 90. Tenía además afectación articular, al punto que han tenido que hacerle un recambio en la articulación de la cadera. Inclusive estuvo un tiempo tratada como por reumatología, por artritis reumatoidea, pensando que, bueno, por los dolores, ¿no? Pensando que ese es el origen. Y bueno, a la paciente se le hacen los estudios de hemocromatosis y sale los estudios genéticos positivos para el gen HPV. Ella está recibiendo tratamiento con flebotomías al momento porque no tolera, maneja hemoglobinas alrededor de 13. Pero la pregunta va básicamente por el consejo genético para sus hijos, ¿no? Sus hijos tienen 18, 22 años y no tienen afectaciones. La ferritina la tienen en valores en 200, 150, o sea, valores que todavía son aceptables, y no tienen afectación hepática. Entonces, de repente, ¿cuál sería el seguimiento con los hijos de la paciente? ¿Recuerdas qué genera C82? ¿El 282? El 282, Ya. eran dos genes afectados, uno de ellos era el 282. Ya, ese es, y el otro, el H63D. No, ese sí Ya. me acuerdo. Es interesante, ¿no? Sí me ha pasado de que investigamos a la familia y la familia, a veces, en vez de hacerse la ferritina primero, se hacen el gen primero. No, le digo, primero hazte la ferritina. Vaya, sé que no la necesites y no necesites hacer un estudio genético adicional. Entonces, es correcto. La penetrancia, y principalmente el 282Y, el C282Y, es distinto de individuo en individuo. Y hemos visto de que probablemente un tercio va a requerir una quelación porque hay este daño de órgano blanco. Entonces, el resto, míralos, es lo que estás haciendo bien, ¿no? Y la recomendación es, hágase su control, no sobrecarga de hierro, hágase tu ferritina regularmente. Hay que explicarle qué es la ferritina, hay que explicarle qué es la saturación, ¿de acuerdo? A los pacientes para que puedan hacer el examen regularmente cada 6 meses. Hay varias recomendaciones en los pacientes en las cuales el estudio de la familia, ¿no? Y sobre todo niños, qué hacer, ¿no? Entonces tú básicamente comienzas con los valores de tus indirectos de hierro y con eso puedes dar una recomendación. Particularmente creo que lo que estás planteando es lo correcto, la observación, no necesitas darle quelante,
no prolongaría una terapia si es que no existe un daño de órgano. Y eso es importante. El daño de órgano a veces es tan fino que necesitas tú trabajar con la especialidad. No, nosotros no somos hepatólogos, no somos endocrinólogos, no somos cardiólogos. Eso dáselo al especialista que te busque daño de órgano y lo puede encontrar. A veces es muy fino como una arritmia, a veces es muy fino como una alteración de la CTH, a veces es muy fino como una alteración, por ejemplo, de ceruloplasmina, ¿no? Que a veces se encuentran los hepatólogos. Entonces, ese dato es importante para tú tomar una decisión. Si existe daño de órgano blanco, entonces eventualmente sí. Pero si no, obsérvanos. Pregunta, doctora Paredes, oncóloga pediatra. Eh, historia familiar de von Willebrand y la paciente cuando menstrua tiene menstruaciones abundantes, entonces tiene anemia crónica. Entonces a esa paciente es recomendable dar el suplemento de hierro con el riesgo de que haga una sobrecarga. ¿Qué recomiendas? Bueno, von Willebrand y tema de incremento de periodo menstrual. La primera pregunta es, ¿el valor de von Willebrand en qué porcentaje está? ¿Te acuerdas? ¿Algún detalle? El 40%. Ya, clínicamente no es tan relevante. Clínicamente no es tan relevante ese valor. Yo creo que valores del factor von Willebrand que sean relevantes, pues son un poquito más bajas, ¿no? Entonces ahí yo consideraría principalmente darle el soporte con hierro de ser necesario. Y recuerde que el soporte con hierro no te va a producir hemocromatosis. Eso no pasa. Es algo que estás tú dando dosis inmediatas, ¿no? Lo que sí sucede es si estás dando mucho endovenoso. Yo, por ejemplo, en el tema del Ferinjet veo que ponen 2 ampollas un mes, el otro mes 2 ampollas la tercera vez, a veces así es, y te llega la ferritina a 3000 y el paciente te busca. Creo que ahí podemos limitar un poquito. Pero cuando se trata de un soporte de hierro oral, realmente no. Y en el caso del paciente con von Willebrand con 40% vería otras causas. Vería otras causas, ¿no? Clínicamente tiene sangrado en mucosas, tiene sangrado en piel. No, no. Entonces eso, salvo que el paciente vaya a ser sometido a un procedimiento. Hace unos días en la angloamericana hemos tenido un hemofílico portador con angina que le iban a hacer un cateterismo. Había que ponerle un stent, ponerle heparina y doble antiagregante. Entonces, a un hemofílico ponerle doble antiagregante, ponerle enoxaparina porque tiene que ir un stent porque se estaba infartando. Y él tenía un valor en el rango de 30%. En ese procedimiento sí hacemos pues reposición y hacemos el procedimiento, pero son datos muy específicos. En los pacientes que tienen coagulopatía, a veces ya damos a un tipo de tratamiento cuando ya necesitas algo más complejo, eventualmente necesitas, como en tu paciente, un soporte de hierro. Yo creo que con oralmente es suficiente y lejos que produzcas una sobrecarga. Muy bien. Bueno, muchas gracias, buen provecho. Ah, no, hay una más, una más. Una pregunta más. El micrófono. Bueno, una consulta. En caso de pacientes con decisión de biopsia hepática, ¿cuándo definir esa biopsia sabiendo que el parámetro de la ferritina es un proceso inflamatorio segura, ¿no? Entonces, ¿yo cómo definiría ya la decisión de una biopsia hepática, ¿no? Sabiendo que hay enfermedades que te pueden elevar la ferritina, obviamente vienen niveles de hasta 1000 incluso, ¿no? Y hay pacientes que tienen incluso más elevadas y en un contexto inflamatorio, ¿no? Siendo no una hemocromatosis y además que el costo de esos exámenes genéticos es alto, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo tomé la decisión de una biopsia hepática? Bueno, la biopsia hepática, por lo que a veces interactúo con colegas de la especialidad, tiene sus indicaciones, ¿no? Y básicamente es situaciones, por ejemplo, en el post-trasplante y en el paciente pre-trasplante en el contexto de ver sobrecarga de hierro u otras patologías. Ellos tienen de alguna manera maneras indirectas de poder reconocerlo. Cada vez se hacen menos, cada vez se hacen menos. O existe un evento agudo, tipo infeccioso, ¿cierto? Tipo infeccioso que pueda y vale la pena estudiar. Ellos hacen las impedancias, tienen los métodos de la estancia, tienen los métodos indirectos, ecográficos, y que te pueden permitir valorar si es necesario una biopsia hepática.
por imágenes ha avanzado muchísimo eso. Ha avanzado muchísimo. Ahora, antes las biopsias hepáticas transparietales ya no se hacen. Todo es por cateterismo y te permite una biopsia bastante buena. Las últimas que hemos venido a realizar en pacientes, por ejemplo, que han tenido injertos contra huésped y han requerido valorar el nivel de fibrosis, o pacientes que han tenido un cuadro clínico de infección, que requieren una biopsia para encontrarlo. Pero detalles como para encontrar datos de ferritina, eso probablemente no. Según el algoritmo lo podemos observar si es que persiste el nivel del hierro incrementado y te salen tus datos clínicos genéticos negativos. Y en Es la ese, selección. no, sin quelación, sin quelación. Y en caso si la resonancia inclusive te sigue siendo negativa, ahí puedes tú ya valorar una biopsia. Pero tienes tú datos genéticos, tienes datos de imágenes, tienes datos indirectos de la resonancia, como para evitarlo. Sería interesante valorar en estos 2024 cuáles son las reales indicaciones de una biopsia hepática, ¿no? Pero sí, hay situaciones que hay que pedir. La médula ósea lo pedimos con regularidad. Bien. Muy bien, muchas gracias a los colegas que están en línea. Les agradecemos su atención. La grabación va a estar disponible en los siguientes días. Bueno, muchísimas gracias, doctor Antonio Carrasco. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Carrasco. Y una vez más, gracias por siempre colaborar con la comunidad médica y con nosotros, la industria, para difundir la llegada de nuestros productos. Por favor,